tocó. ¿Sí? A Hasta mí 2 me tocó. minutos, lo normal. A mí me tocó porque se estaba cortando un poquito el internet cuando estaba en un salón de clase. A un compañero le dio una convulsión y nadie supo qué hacer. ¿Ok? Entonces la gente, cuando una persona tiene una convulsión, ¿sí? La gente empieza con estrés, y ya lo hemos platicado en otros temas aquí. Lo primero que tenemos que hacer es calma, observa, piensa y actúa. Siempre, en cualquier tipo de emergencia, voy a guardar la calma, voy a observar, voy a pensar qué es lo que voy a hacer, y al último, ya que me calmé, observé, pensé, es hora de actuar, ¿ok? Así que, ¿cómo vamos a llegar con un paciente que está convulsionando? Para empezar, tipos de convulsiones. Hay diferentes tipos de convulsiones. No todas las convulsiones tienen movimientos tónicos clónicos, donde el paciente se arquea, donde el paciente se contrae, ¿sí? No todas son así. Hay convulsiones, por ejemplo, de crisis de ausencia. Un ejemplo que estoy dando es esta convulsión de crisis de ausencia se da mucho en niños. El niño, vamos a suponer que se desconectó durante 5 a 20 segundos. El niño está platicando, te está diciendo algo. No solamente es en niños, pero la mayoría de los casos son en niños. Y de repente el niño se queda viendo un punto fijo, e inclusive puede llegar a hacer algún tipo de movimiento repetitivo. Yo puedo estar platicando contigo y de repente hago un movimiento en donde me quedo repitiendo el movimiento y yo convulsioné. ¿Durante cuánto tiempo? 5 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Pero obviamente esto puede llegar a ser fatal si uno va manejando, si está nadando, etcétera. A ver, Alex, aquí déjame poner las cosas como que un poquito, porque estoy entrando en un momento de pánico. Mi hijo sufrió lapsos de ausencia. Pero ¿por qué me llega ahorita este punto? Porque, bueno, el lapso de ausencia se puede bajar. Nosotros como mamás tenemos que estar como muy observadoras en estos tiempos de nuestros hijos, ¿no? Así es. Pero puede volver a pasar, pueden tener este tipo de convulsiones ya en la adolescencia o en la adultez. La mayoría de los casos no, pero hay casos en donde sí puede llegar a tener, ¿sí? Hay muchos pacientes que convulsionan, no solamente en el lapsus de ausencia, ¿sí? O crisis de ausencia, también conocida. Hay muchos pacientes que dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo convulsioné de niño y de grande ya no volví a convulsionar, o ya no tenía un episodio de convulsión desde hace mucho tiempo, ¿ok? Entonces, no te puedo decir que no le va a volver a pasar, pero existe una posibilidad de que sí pueda llegar a ser. Entonces, aquí las convulsiones que normalmente nosotros conocemos son las convulsiones que se le conocen como convulsión tónica clónica, también conocida como convulsión de gran mal. En este tipo de convulsiones es como la convulsión que normalmente la gente conoce y ve, en donde el paciente se arquea y donde el paciente se contrae haciendo el movimiento de tónica clónica, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura una convulsión de este tipo? Puede durar desde 1 minuto hasta los 2 minutos. Cabe recordar que el paciente no se encuentra ahí. O sea, si yo le quiero hablar al paciente y decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Ese paciente está desconectado. Él está teniendo un cortocircuito en el cerebro, ¿ok? Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer durante un episodio de estos? Lo que voy a hacer es bien simple. El paciente va a estar acostado, va a estar tirado en el piso, lo más probable. Lo único que yo voy a hacer es ponerle la mano abajo de la cabeza con el fin de que el paciente no se esté golpeando la cabeza en el piso, ¿ok? Si no le quieres poner la mano, porque muchas veces el paciente del golpe se pudo haber abierto, entonces están sangrando a veces. Entonces, si no queremos nosotros llegar a tocarlo, lo que puede hacer es ponerle, pues ya sea una colcha, una chamarra detrás de la nuca, para que él simplemente amortigue el golpe y no esté golpeando el piso, ¿ok? Ahora, ¿qué recomiendo? Yo recomiendo no poner nada en boca al paciente. Esta es una leyenda, y la vez pasada platicamos de los mitos y leyendas de primeros auxilios, y esta es una de ellas. La gente normalmente pone cucharas. Una cuchara, sí, porque se le va la lengua para atrás y que para que respire. Entonces, falso. Cuando yo les pregunto eso, les digo, ok, ¿por qué quieren poner algo en la boca? La mayoría de la gente me dice, pues porque para que no se muerda el paciente.